Vamos a continuar con el área de conocimiento de la gestión de las comunicaciones del proyecto. Básicamente, esta área de conocimiento lo que pretende es dejar clara la gestión de la comunicación con todos los individuos que participan en el proyecto, sean interesados, sean ejecutores, proveedores, cualquier individuo que esté en el proyecto que necesite un requerimiento o que tenga planteado un requerimiento o una necesidad o una relación con el proyecto, debe tener alguna forma de comunicación. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. En este sentido, quería dejarles aquí un ejercicio, un breve ejercicio. Quería saber si podían leerlo, si quieren denle pausa unos segundos y díganme si pueden leerlo. Probablemente todos hayan pensado que ahí dice: cierto día de verano estaban en la playa observando dos chicas brincando en la arena. Estaban trabajando mucho construyendo un castillo de arena con torres, pasadizos ocultos y puentes. Es posible que algunos hayan pensado que ahí dice eso, pero yo les digo lo siguiente: ahí dice C13R70, D14, D3, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la moraleja de este ejercicio? Que cuando uno lee algo, lo complementa con su propia consideración de lo que puede estar diciendo ese documento. Cuando recibimos una instrucción, cuando recibimos una documentación, cuando le pedimos al cliente que nos dé un requerimiento y lo leemos, probablemente pensemos que lo que no está ahí lo podemos agregar nosotros de nuestra propia creación. De tal manera que eso se convierte entonces en que yo le agrego a esa instrucción lo que a mí me parece que debe ser. Aquí la reflexión es: si yo creo que ahí dice algo, yo debo validarlo y asegurarme de que quien escribió eso de verdad quiere darme ese mensaje. Porque probablemente le enviemos esto a otra persona que no hable español y seguramente no entenderá esas cosas, porque realmente eso no está escrito en ningún lenguaje en particular. Sencillamente nosotros rellenamos los espacios y completamos las ideas y las frases con nuestra propia forma de pensamiento. Entonces partimos de que la gestión de las comunicaciones son los procesos para asegurar que las necesidades de información del proyecto y sus interesados se satisfagan a través de la implementación de actividades diseñadas para lograr un intercambio eficaz de información. En otras palabras, si hay un individuo que tiene una necesidad o una participación en el proyecto, debe haber alguna forma de comunicación. Hay muchas formas de comunicación, vamos a ver eso más adelante. Esta gestión de las comunicaciones consta de dos partes: desarrollar una estrategia para que la comunicación sea eficaz para los interesados y llevar a cabo las actividades necesarias para implementar las estrategias de comunicación. De eso se trata entonces la gestión de las comunicaciones. Esa gestión de las comunicaciones tiene tres procesos. El primero es planificar la gestión de las comunicaciones. Es desarrollar un enfoque y un plan de actividades de comunicación basadas en las necesidades de información de cada interesado, en los activos de información y en las necesidades del proyecto. El segundo proceso es gestionar las comunicaciones, garantizar la recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la información para que sean oportunos y adecuados. Es decir, si hay un conjunto de individuos que tienen una necesidad de comunicación, yo voy a elaborar un conjunto de tareas para lograr que esa comunicación sea eficiente. ¿Y de qué trata el monitoreo de las comunicaciones? Básicamente es asegurar que el individuo está satisfecho con los informes que está recibiendo. Es asegurar que se satisfagan las necesidades de información del proyecto y de los interesados. De tal manera que aquí es importante entender que la comunicación es vital para el éxito del proyecto. Hablamos entonces de mecanismos para el intercambio de información en forma escrita, y cuando lo hacemos en forma escrita hay diferentes
eh, tipos de informes, documentos que se escriben para hacerle llegar a alguien la información necesaria. Tenemos contratos, tenemos correos, tenemos minutas, tenemos información oficial que debe estar reconocida con un formato, con un logo o una forma formal de escrita para un cliente específico. Hablamos de mecanismos de intercambio de información hablada y esta forma de intercambio de información también depende del individuo. Mencionamos que la cantidad de información que emite un individuo no es oral, es gestual. También hablamos de que el individuo tiene que decir algo y debe ser cónsono con su corporalidad a la hora de emitir un mensaje. Eso es también una cosa que hay que tener en consideración. Hay formas de comunicación formales o informales cuando hablamos de documentos o medios para enviar esos documentos. Hablamos de un documento informal cuando tal vez no tenga el logo o la especificación propia de la empresa, cuando escribimos un correo, cuando hacemos documentos que no son formales y oficiales. Otros sí serán formales y oficiales porque son los que la empresa exige cuando vamos a hacer una factura. No hacemos una factura en un formato sino el oficial con el logo, con el RIF, con las especificaciones de los individuos que emiten una factura. Así que ciertamente hay documentos formales y documentos informales. Por ejemplo, el documento más formal en un proyecto es un contrato. Uno puede hacer una minuta, uno puede hacer un plan y tal vez no cumpla con el plan y entonces hay situaciones que deben atenderse. Pero si uno no cumple con un contrato, la penalidad puede hacerse efectiva. Además, te amparan las leyes en el sitio en donde hayamos firmado el contrato. De tal manera que el contrato es un documento tremendamente formal. Hay formas de comunicación a través de gestos, tonos y expresiones. No es igual decir cómo amaneciste que decir cómo amaneciste. Mismas palabras, diferentes tonos, significado totalmente distinto. A través de medios, imágenes, acciones y cuando escogemos palabras, frases para establecer alguna idea. Todo esto es importante en la comunicación y nosotros comunicamos 24 horas al día. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer gestos, todo eso dice algún mensaje. Las comunicaciones del proyecto se apoyan en esfuerzos para evitar malos entendidos. Eso es tremendamente importante. Y la mala comunicación en la selección cuidadosa de métodos, mensajeros y mensajes desarrollados a partir del proceso de planificación de la comunicación en el proyecto. Entendemos entonces que hay comunicación interna dentro del equipo de proyecto, comunicación externa a proveedores, comunicación formal a través de documentos establecidos como reportes, minutas, informes, informal, correos, memos, es decir, documentos que no tienen ningún tipo de oficialidad, reportes que se solicitan eventualmente para cubrir una necesidad. Claro, uno puede pensar por qué el correo es informal. Bueno, porque si yo quiero hacerle llegar a alguien una información, por ejemplo, un cambio de alcance, una notificación de una desviación, si queremos hacer información formal o querer decir cosas, el cuerpo del correo tal vez no sea la mejor práctica, tal vez sea un documento que hay que enviar como anexo a un correo, pero no usar el propio correo como información, como mecanismo de información. Habrá un enfoque jerárquico cuando hablo hacia la alta gerencia, cuando me comunico con el equipo de trabajo. Hablamos de oficial según los formatos de la empresa, no oficial, usadas con frecuencia para construir relaciones, escrita formal e informal y oral formal e informal. Todas estas formas o estas consideraciones de comunicación son importantes tenerlas claras en el proyecto. Por otro lado, hablamos de que el mensaje debe ser escrito de manera correcta, gramaticalmente hablando, sin errores de ortografía o cosas por el estilo. Debe ser conciso,
debe ser eliminar el exceso de palabras. Les puedo comentar que yo conocí a alguien que decía que uno debía tuitear el estatus de un proyecto, es decir, colocar solamente las palabras necesarias para darle al otro la información concreta, concisa de lo que se está diciendo o el mensaje que se quiere hacer llegar. Debe ser claro, dirigido a las necesidades del lector. Eso es una cosa que nos ocurre mucho. Hacemos un informe con todo lo que impacta el proyecto, se lo enviamos a todo el mundo y hay gente que recibe cosas que no le interesan. Y eso puede ser una mala práctica en el proyecto. Tiene que ser coherente, un flujo de ideas lógicas que tengan alguna dilación en ese informe y debe ser controlado, debe tener un flujo controlado de ideas acerca de lo que se quiere enviar. Prácticamente estas son consideraciones acerca de la gestión de la comunicación. Algunas habilidades que debemos tener, no solo como gerentes de proyectos, son habilidades de comunicarse de todos los individuos. Es posible que si el gerente de proyecto está preparado para o está entrenado para estas formas de comunicación, debería hacer que su equipo de trabajo se comunique de la misma forma. En principio, debemos tener una escucha activa y efectiva que consiste en una forma de comunicación que demuestre al hablante que el oyente le ha entendido. Cuando uno habla en palabras que pueden ser poco comunes o de un argot propio de, en este caso, gerencia de proyectos. Si le hablamos a alguien de camino crítico, hablamos de variaciones, hablamos de control, hablamos de línea base, y el otro individuo no es un individuo que conoce este significado de las palabras, vamos a perder el mensaje. Debemos estar conscientes de las diferencias culturales, no solamente cuando se hablan idiomas distintos. A veces cuando se habla el mismo idioma, el significado de las palabras puede ser diferente de lo que corresponde a cada país y estar dando un mensaje incluso ofensivo. Así que hay que cuidar algunas palabras cuando hay individuos con diferentes culturas de diferentes países, aunque sea el mismo idioma. Hay que consultar, hay que revisar ideas, hay que preguntarle al otro individuo que nos escucha que has entendido, dime con tus palabras qué es lo que has comprendido de lo que se está diciendo, identificar las expectativas de los interesados. También los temas de educación en lo que se refiere a la comunicación, hacer énfasis en hechos, en confirmar informaciones, no en apreciaciones, sino en hechos que puedan ser demostrados, que hay evidencia de que han ocurrido. Tenemos que persuadir, motivar, aplicar técnicas de coaching para mejorar la comunicación, negociar. Habrá conflictos que eventualmente tendremos que solucionar y también necesitamos habilidades para resumir, recapitular e identificar cuáles son los próximos pasos que debemos seguir para mantener la comunicación en línea. Eso son algunas consideraciones que debemos tener en estos temas de comunicación dentro del proyecto. Entonces, tenemos que el primer proceso de los tres es el plan de la gestión de la comunicación, que consiste en desarrollar un enfoque y un plan apropiados para la comunicación del proyecto con base a las necesidades de los interesados, en los activos de la organización disponible y en las necesidades del proyecto. Es decir, yo con base a lo que la empresa tiene, las herramientas que tenga para comunicar, yo debería decir, bueno, ahora tengo estos interesados en el proyecto que han sido identificados, están en una tabla, en una matriz de interesados, y con base a lo que la herramienta tiene como formatos, como procedimientos, como plantillas, yo las uso para comunicarme con el equipo del proyecto y con los otros interesados y con quien participe en el proyecto. Ahora bien, puede ocurrir que necesite comunicarme con un individuo y la empresa no tiene un formato o una plantilla para expresar la información que este individuo necesita, entonces tendré que crear nuevos formatos. Al crear nuevos formatos, los activos de la organización aumentan porque va a tener una cantidad de formatos que antes no tenía. Eso suele ocurrir con frecuencia en los proyectos, en la creación de procesos, procedimientos, plantillas para comunicarse con un universo de individuos que puede ser nuevo en un momento dado para el proyecto. Como todo proceso, tenemos entradas
herramientas y salidas, y la salida del plan de la gestión de comunicación es el plan de gestión de las comunicaciones, es decir, cómo pensamos comunicarnos con nuestro entorno, cuáles son las necesidades de comunicación con individuos que están en otros países, que hablan diferentes idiomas, que están lejos de centros poblados y necesitan alguna forma de conexión para estar comunicados con la frecuencia necesaria. Eso implicará hacer una modificación al plan del proyecto, en este caso el plan de involucramiento de interesados, porque son interesados que están en diferentes áreas geográficas, que están en diferentes países. Yo necesito comunicarme con estos individuos para involucrarlos de manera adecuada en el proyecto. Y se pueden actualizar documentos del proyecto como cronograma y registros de interesados. Como herramientas y técnicas para la gestión de las comunicaciones, partimos de juicio experto. Hablamos de análisis de necesidades de comunicación. Hay individuos que pueden esperar a la noche, si están en un lugar que no hay conexión de alguna forma, pueden esperar hasta la noche para recibir la información, pero otros tendrán que ser informados y comunicados en línea, y tal vez necesitemos preparar alguna forma de comunicación, o adquirir tecnología, o instalarla, o trasladarla, o proveerle al individuo de equipamiento necesario para que esté comunicado según la necesidad del proyecto. O sea, habrá tecnologías, habrá modelos de comunicación, métodos de comunicación y habilidades interpersonales o de equipo, es decir, tenemos que comunicarnos con personas y hay que evaluar esos gestos de comunicación dependiendo de con qué universo de gente vamos a conversar. Una conciencia política, cultural. Cuando hablamos de conciencia política y cultural, son de la empresa. ¿Cuál es la política de comunicación de la empresa? Puede estar la información en la red, puede estar en algún sistema de la empresa que pueda ser información pública, o debe ser considerada como privada o solo para un sector que le interese el proyecto. Todas esas cosas son temas culturales y políticos de la empresa. Habrá también entonces una representación de datos, en este caso tiene que ver con la matriz de evaluación de la participación de interesados. Esto es lo que se refiere con representar datos, porque yo voy a tener que interactuar con los interesados, y estos interesados pueden tener una participación que puede ser adecuada o inadecuada para el proyecto, y eso debo dejarlo plasmado en un formato que voy a mencionarlo y lo vamos a ver en en el proceso de comunicación, en el área de conocimiento de comunicación de los interesados. Las entradas a este proceso de planificación, bueno, tenemos el acta de constitución, donde ahí comenzamos a identificar qué individuos participan en el proyecto, el plan del proyecto, que tiene que ver con el plan de gestión de recursos, porque voy a comunicarme con estos recursos, y el plan de involucramiento de interesados, porque estos individuos que tienen necesidades o requerimientos en el proyecto, también tengo que asegurar su participación o involucramiento a través de la gestión de la comunicación. Habrá documentos de requisitos, registros de interesados y factores ambientales. Si en la empresa hay algún mecanismo para enviar correos, tal vez tengamos una plataforma de correo que podemos utilizar, o tenemos una plataforma telefónica para comunicarse, o por radios, o canales dedicados. Todo esto es algo que usamos a favor de la comunicación del proyecto. Y entre los activos de los procesos de la organización hablamos de procesos, procedimientos, plantillas, información histórica. Todo esto nos ayuda a establecer cuál va a ser el plan de la gestión de la comunicación en el proyecto. Todo con base a las necesidades de comunicación que tengan los interesados, que hemos identificado durante el plan del proyecto y durante el acta de constitución. Este plan de comunicaciones responde a preguntas como, por ejemplo, quién necesita qué información, quién lo autoriza, con qué frecuencia se requiere esa información, dónde se almacenan, cuáles son los canales de comunicación. Más adelante veremos que un canal de comunicación es la forma que tienen dos individuos en un proyecto de comunicarse. Y cuando dos individuos pueden comunicarse, por ahí puede fluir información que puede ser de interés para el proyecto y para esos individuos. Ya hablaremos de eso en un momento. Qué información se debe almacenar, en qué formatos, cómo se recupera la información almacenada.
Ahora es posible que usemos mecanismos de comunicación o almacenamos documentos tal vez en la red de la empresa, o lo hacemos en la nube, o lo hacemos en algún dispositivo en donde la información es importante que sea recuperada o recuperable. Consideraciones o limitaciones del lenguaje, cultura, hay que tener esas consideraciones. Con frecuencia hablamos de proyectos en donde hay individuos que hablan diferentes idiomas. Entonces los estatus, los reportes y las comunicaciones deben hacerse probablemente en más de un idioma, y entonces habrá consideraciones de traducción de estos lenguajes. ¿Quién y cómo se distribuye? ¿Quién distribuye esos y cómo lo hacen y con qué frecuencia? Entonces partimos de que este plan de comunicación es una especie de tabla que dice qué documentos, con qué frecuencia, quién lo elabora, a quién se lo envío, cuál es el formato. Todo esto debe ser establecido en una tabla o en un formato para que podamos asegurarnos de que todos los individuos reciben la información que necesitan, con la frecuencia en que la necesitan, en el formato que lo necesitan. Porque si esto no es así, algunos individuos pueden sentirse que no están recibiendo la información adecuada, o que la están recibiendo incompleta, y eso puede desmotivar al individuo a seguir participando en el proyecto. Una mala comunicación perjudica de manera importante a un proyecto. Como les comentaba hace un momento acerca de los canales de comunicación, un canal es la posibilidad que tienen dos individuos de conversar. Entonces, cuando hay dos personas hay un canal. Cuando hay cuatro personas hay 6 canales de comunicación. Cuando hay 10 personas hay 45 canales. Cuando hay 50 personas hay 1225 canales de comunicación. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿cómo un gerente puede atender tantos canales de comunicación? En un proyecto 50 personas es poco. Podemos tener 100 personas en un proyecto, 120 personas, y los canales de comunicación son muchísimos. Entonces, ¿qué ocurre? Y como gerente de proyecto, uno lo que tiene que hacer es crear la cultura y el comportamiento en los individuos de que por estos canales solo pase información que sea oficial, que sea demostrable, y que no sea la apreciación de cada individuo, o sencillamente un individuo que escucha algo y comienza a repetirlo sin saber si es formal o no es formal. Esa cultura de velar porque los individuos solo informen cierta cantidad de datos que sean oficiales, formales, y que no sean eco de información no oficial, es parte de lo que hay que asegurarse de que ocurre en el proyecto. Por cierto, también hablamos de que hay equipos que, si bien son más personas, pero no hay forma de que se comuniquen con ellos. Entonces, cada equipo virtual probablemente tendrá una cantidad de canales, y entre ellos habrá solamente un canal de comunicación. De tal manera que aquí hay 8 personas, pero solamente hay 13 canales de comunicación. Esa es una consideración importante en este sentido. Cuando hablamos del modelo de comunicación, es básicamente como esta lámina que estamos viendo. Prácticamente partimos de cuando uno habla en clave, es decir, habla con unas palabras cuyo significado yo lo tengo claro. Ahora, la pregunta es si quien recibe mi mensaje tiene claro lo que yo estoy diciendo. Entonces yo hablo dándole un significado a mis palabras y envío el mensaje. El individuo recibe ese mensaje, y entonces confirma que ha llegado el mensaje y codifica la respuesta, y emite una respuesta en la misma forma que el individuo que comienza el mensaje, y responde con palabras cuyo significado tiene claro el que responde. Y entonces el que recibe el mensaje lo decodifica y trata de entender que la comunicación pretende llegar a alguna parte. Hay que comprender que la información es bidireccional, y que debemos de alguna forma asegurar que el significado que usan dos individuos para emitir el mensaje es lo mismo. Y la única forma de tener eso claro es validando y preguntando qué entiendes tú por camino crítico,
qué entiendes tú por holgura del proyecto, qué entiendes tú por línea base del proyecto, qué entiendes tú por controlar el proyecto. Y entonces ese intercambio de información hace que el mensaje llegue de la mejor forma posible. Es importante entender que durante un proyecto se genera una altísima cantidad de información. Por ejemplo, hablamos de un acta de constitución, hablamos del plan del proyecto, de relaciones con otros proyectos, de agendas, de estatus, problemas, puntos de atención, en fin, hay una cantidad importante de documentos que se generan durante el ciclo de vida del proyecto. Y si a eso le agregamos que el proyecto dura un año, es un año de todo esto que pueden ser documentos semanales, quincenales y mensuales. De tal manera que esto debe ser almacenado de una manera disciplinada, metódica y formal para que incluso cuando termine el proyecto, si hemos hecho eso de manera adecuada, el cierre del proyecto se convierte en algo muy, muy fácil de lograr porque ya todos los documentos están almacenados donde deben estar. ¿Cuáles pueden ser algunos errores frecuentes en los temas de comunicación? No preguntarle al interesado qué información se requiere o con qué frecuencia la requiere. No planificar comunicación a todos los interesados. No usar múltiples métodos de comunicación. No confirmar si la información fue recibida. Es necesario tener feedback. Entender o tener claro que la comunicación es bidireccional. Entender necesidades individuales y no incluir a los jefes de los interesados en las comunicaciones. Todo esto son errores importantes que se generan en un proyecto al no tener una comunicación adecuada. Las salidas más importantes de este proceso de planificar la gestión de la comunicación es tener claro las necesidades de comunicación de los interesados, qué formatos, en qué reportes, con qué frecuencia, cuál contenido, la información a comunicar, los procesos de escalamiento, cuando alguien no cumple con su labor o es necesario escalar porque la decisión escapa al área de incumbencia del gerente de proyecto, habrá que escalar, o cuando hay un conflicto habrá que escalar, plazo y frecuencia de la comunicación, quién es el responsable de elaborarla, quién la recibe, cómo es la forma de envío, cuáles son las restricciones. Ese plan de comunicación incluye formatos o reportes de estado o estatus del proyecto. De tal manera que con este plan de comunicación ya yo sé quién recibe qué, en qué formato, con qué frecuencia, quién lo elabora y cuál es el uso que se le va a dar a esta información. Es posible que durante el proyecto estos formatos cambien porque se necesite modificar el formato para agregar información que antes no se tenía. Todo eso es factible en la gestión del plan de la comunicación del proyecto.